Hello and welcome to Be Worldwide. My name is Bere and today we're going to continue the lesson numbers. Vamos a ver números más grandes, cómo se escriben las centenas en inglés, 100, 200, etc. Vamos a dejarlo hasta el 900. ¿Cómo se escribe? Bueno, primero vamos a poner el primer dígito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 7, 8, 9. Bien, entonces, ¿cómo se escriben las centenas en inglés? Pues es la palabra hundred. De nuevo, ¿cuál es la pronunciación? Hundred, hundred. Bien, entonces, así es como escribimos 100. 200 será 200. 300 será 300. 400 será 400. 500 será 500. 600 será 600. 700 será 700. 800 será 700. Y 900 será 900. Bien, vamos a revisar su pronunciación una vez más. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bien, entonces es importante que nos aprendamos esto, lo memoricemos, recordemos que también la escritura es muy importante. Esto nos va a servir obviamente muchísimo para escribir números, digamos, con 3 dígitos, no solo 100, 200, etc. ¿A qué me refiero? 120, 350, etc. Vamos a verlo en este video. Entonces, recordemos primero el primer dígito, seguido de la palabra hundred. Y ahí ya tenemos 100. ¿Cómo sería 20? Ok. En inglés hay dos maneras de escribirlo. Como mencionábamos cuando vimos del 11 al 20, por ejemplo, ya no se usa mucho el guión. Bueno, aquí sucede lo mismo. Podemos o no tener la palabra and antes de los últimos dos dígitos, es decir, del número 20. Eso va al final. Entonces, de nuevo, ¿cómo se escribe 120 en inglés? Primero se pone el 100, por así decirlo, y cómo se escribe 100 en inglés, el primer dígito, 1, seguido de la palabra 100. ¿Cómo escribimos 20? Puede o no ir el and y después el 20. Es decir, ¿cómo sería la otra opción? 100, 120. Entonces, vamos a seguir practicando. ¿Cómo sería 235 en inglés? Primero, el primer dígito, seguido de la palabra 100, la palabra and, antes de los últimos dos dígitos. 30, oh, 5. Recordemos que el guión puede o no ir. Entonces, 235 sería 235. ¿Cuál sería la otra opción para escribirlo? 235. Vamos a escribirlo sin el guión para recordar que no es necesario. 235. Bien, ¿cómo sería entonces 450? De nuevo, primero el 400. ¿Cómo se escribe 400? Primero escribimos el primer dígito, en este caso sería 4, seguido de la palabra 100, and
antes de los últimos dos dígitos, 50, 450. ¿Cuál sería la otra opción? 450. Bien, entonces vamos a leerlos una vez más. 120, 235, 450. 120, 235, 450. Bien. Bien, entonces, ¿cómo serían estos números? 565. Recordemos que primero se escribe el 500. ¿Cómo es 500 en inglés? Primero se escribe 5, seguido de la palabra 100. Recordemos la primera opción, que sería and, antes de nuestros últimos dos dígitos, en este caso 65. Vamos a escribir la otra opción. 500, sin el and y sin el yen. Bien, ¿cómo se escribiría 607? Recordemos que primero se escribe el 600. ¿Cómo es 600 en inglés? 6. Primero va el primer dígito, 6, seguido de la palabra 100. La primera opción con nuestro and, porque a pesar de que tenemos un 0, se cuentan como dos dígitos y simplemente se escribe 7. ¿Vale? Lo vamos a poner, por ejemplo, 07. Así se dice 0 en inglés. 0. ¿Ok? Eso no va. Simplemente se escribe 7. No hay necesidad de poner el 0. Bien. ¿Cuál sería la segunda opción? 600. Oh, sorry. 607. Exactamente, sin el and. Ok. ¿Cómo sería 702? Primero va el 700. Primero va 7, seguido de la palabra 100. La primera opción con el and, antes de nuestros últimos dos dígitos. Sorry. En este caso, como ya lo mencionamos, pues simplemente se escribe 2. Nada de poner el 0. Bien. ¿Cuál sería la otra opción? 702. ¿Ok? Bien. ¿Cómo sería 110? Recordemos que primero se escribe el 100. ¿Cómo se escribe 100 en inglés? Primero el numerito, el primer dígito, 1, seguido de la palabra 100. Nuestra primera opción con la palabra and, seguido de nuestros últimos dos dígitos, en este caso es 10. Y la otra opción sería 110. Bien, vamos a revisar su pronunciación. 565, 607, 702, 110. 565, 607, 702, 110. Bien, esto depende mucho de ti, del hablante, ¿vale? A mi parecer, se escucha mejor la primera opción, pero si llegamos a decirle la segunda opción a alguien más, no seguramente nos van a entender, ¿ok? Bien, estas son las dos opciones y la segunda opción es, digamos, muchísimo más rápida de decir. Bien, bien. Vamos a practicar con estos últimos dos números. ¿Cómo sería 800? Recordemos que primero va en primer dígito, 8, seguido de la palabra 100. Y listo, tenemos 800. 800. ¿Cómo sería 972? Primero se escribe el primer dígito, que sería 9, seguido de la palabra 100. Y recordemos que tenemos nuestros últimos dos dígitos y bueno, se escribe la palabra and y nuestros últimos dos dígitos, que sería
Sorry. 72. Y la manera fácil o la manera rápida, 972. Bien, esta segunda opción nos va a ayudar muchísimo cuando veamos números con puntos, que será nuestro siguiente video. Entonces, antes vamos a repasar una última vez la pronunciación, sería 800, 800, 972 o 972. Bien, esto es todo por este video. Si te gustó, deja tu like, si no, deja un comentario. Y si sí, bueno, también deja un comentario. Y pues suscríbete, activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo video. Goodbye.